Muy bien. En un instante nada más vamos a estar leyendo la carta de Pablo a Tito y vamos a comenzar a leer desde el capítulo 2, desde el verso 1 al verso 10. Eso va a ser en un momento. Mientras tanto, y a modo de introducción, hay una historia. En realidad son muchas las historias que nosotros podríamos encontrar si buscamos de distintas cosas que han ocurrido en lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Pero hay una historia en particular que es muy conmovedora, es muy fuerte, por lo menos para mí, y cuenta esta historia que durante la Segunda Guerra Mundial las condiciones que se vivían en los campos de los prisioneros, de los japoneses, sobre todo, de que eran condiciones muy, pero muy difíciles en las que se encontraban estos prisioneros, estos hombres. Eran incluso muchas veces condiciones atroces por la denigración en la que ellos vivían mientras estaban prisioneros en esos lugares. Eran condiciones muchas veces infrahumanas en las que ellos se encontraban y pasaban obviamente por todo tipo de necesidad. Entonces estos hombres, a raíz de esto, muchas veces también, o generalmente, se convertían casi como en animales por el solo hecho de poder sobrevivir en medio de semejante calamidad. El instinto de ellos los hacía que tuviesen comportamientos en donde se manifestaba de lo que venimos hablando, un egoísmo tan pero tan feroz, tan desesperado, y todo esto por el intento de poder sobrevivir en medio de situaciones tan difíciles. Entonces, no importaba si se robaban la comida los unos a los otros, por ejemplo, porque eran raciones muy escasas. Y los que más sufrían esta situación eran aquellos que estaban muy mal heridos por causa de la guerra, o aquellos que habían adquirido enfermedades por causa, de toda la situación. Entonces eran hombres que ya estaban muy débiles. Entonces estos que venían y les robaban la comida o les robaban el agua, decían: si a estos ya les queda muy poco tiempo de vida, entonces nos comamos lo que podamos robarles a ellos, y total, en definitiva, tarde o temprano se van a morir. Y esta era la justificación. Y por eso también hacían lo que hacían. Entonces la preocupación era por ver cómo se salvaba cada uno a sí mismo de la situación en la que se encontraba. Pero llegó un día en el que iba a ocurrir algo que iba a cambiar todo esto. Iba a ocurrir algo en donde estos hombres iban a comenzar a cambiar esta actitud e iban a empezar a dejar de robar a los otros para comenzar a compartir, para comenzar a dar. Y entonces ese egoísmo tan pero tan fuerte, a causa del instinto de supervivencia, se iba a convertir en actos de bondad. Y todo esto comenzó cuando uno de estos prisioneros, un escocés que se llamaba Angus, estuvo dispuesto a dar su vida por uno de estos compañeros que se encontraban tan gravemente heridos o en estado de salud ya muy, muy delicada. Había un hombre muy enfermo. Este hombre ya estaba a punto de morir y alguien, como era costumbre, le había robado la manta. Total, ya se iba a morir y se quedó con su manta. Los otros, obviamente, también le robaban la comida, pero Angus lo que hizo fue darle su propia manta
para que no pasara frío. Y Angus lo que hacía cada día era que cada vez que le robaban la comida, Angus venía y le daba su ración de comida. No es que le compartía un poco, se la daba toda. Y él le decía, no te preocupes, yo tengo más después para poder seguir comiendo yo. Entonces le daba su comida, le dio su manta, le daba su ración de agua. Y esto fue por muchos días, que resultó en qué cosa, en que el propio Angus comenzó a debilitarse de tal manera que murió por causa de este compañero de prisión. Y lo que ocurrió en este compañero de prisión que estaba a punto de fallecer fue de que se fortaleció y salvó su vida. Angus muere y el compañero salva su vida. Entonces, este que podemos decir de que es un ejemplo de lo que debe ser el amor cristiano por las personas, esto produjo un impacto muy, pero muy fuerte en el resto de los prisioneros que se encontraban allí en ese lugar. Y a raíz de lo que vieron, de que un hombre dio la vida por otro, ellos comenzaron a cambiar su actitud. Y ya dejaron de robarse la comida y dejaron, al contrario, comenzaban a compartir ahora los unos con los otros, a compartir sus recursos, a cuidar los unos de los otros, a cuidar de los que eran más débiles entre ellos. Y el resultado fue que en lugar de haber tantas muertes en medio de ese campamento, lo que ocurría es de que muchos hombres salvaron sus vidas. Fue un cambio rotundo lo que ocurrió. Ahora bien, si esto ocurrió en este contexto secular, porque no estamos diciendo de que Angus era cristiano, no lo sabemos, pero si ocurrió en un contexto secular, la pregunta es, ¿cuánto más esto no debería ocurrir en la vida de los creyentes? Porque lo que Pablo le está diciendo a Tito, y lo que vamos a leer en un instante a partir del verso 1 del capítulo 2, lo que Pablo le está diciendo a Tito es que la forma en la que nosotros debemos vivir como hijos e hijas de Dios debe desprenderse, debe brotar de la verdad que encontramos en toda su pureza en el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. De que este estilo de vida piadoso debe ser necesariamente el resultado lógico de entender lo que costó el perdón de nuestros pecados, de lo que le costó al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Y es por eso de que Pablo está contrastando lo que es un estilo de vida pecaminoso de aquellos que profesan conocer a Dios, pero en realidad no son del Señor, que es lo que vimos el último domingo, y ahora va a ser un contraste absoluto con aquellos que sí son hijos de Dios. Por eso leamos para recordar el último verso del capítulo 1, que es el verso 16, en donde Pablo dice, esto es Tito 1:16, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero leamos solamente el verso 1 por ahora, del capítulo 2, en donde comienza a plantear este contraste y le dice a Tito, pero tú, o sea, contrario a lo que son estos hombres, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, lo que está diciendo es de que el resultado de la sana doctrina, de predicar la sana doctrina, de conocer la sana doctrina, de vivir en base a la sana doctrina,
del Evangelio, esto afecta necesariamente la vida de los hijos de Dios. Esto va a afectar de una manera muy positiva la vida de aquellos que realmente son salvos y que forman parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, ¿quiénes son los que forman parte de la iglesia del Señor Jesucristo? Bueno, ahora sí los invito a que leamos desde el verso 1 hasta el verso 10 en el capítulo 2. Entonces, Tito, capítulo 2, verso 1 al 10, y acá se nos dice quiénes son los que forman parte de la iglesia del Señor Jesús. Entonces, otra vez, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, que no sean calumniadoras ni esclavas del vino, sino maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los esclavos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, que no roben, sino que se muestren fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Se dan cuenta en quién forma parte de la iglesia del Señor Jesucristo? Ancianos, ancianas, hombres jóvenes, mujeres jóvenes, hasta incluye a siervos, esclavos, que serían empleados en nuestro tiempo. Todas estas personas deben ser afectadas por la sana doctrina. Necesariamente, inevitablemente, donde se predica la sana doctrina en la iglesia, el resultado que Dios espera ver y que nosotros esperamos ver es de vidas que realmente son transformadas, porque lo que estaba ocurriendo en la iglesia en Creta, si se acuerdan, es de que las falsas enseñanzas que traían los falsos profetas estaban destruyendo ¿a quién? ¿A quién apuntaban? Y recién me encantó porque en el tiempo de oración que tuvimos acá, antes de esta reunión, orábamos porque Dios guarde a las familias de los ataques del enemigo, a las familias de la iglesia, y también orábamos por las familias que no son del Señor. Pero ¿qué es lo que estaba ocurriendo con estos falsos profetas? Ellos estaban destruyendo las familias de la comunidad cristiana que formaba parte de la iglesia en Creta. ¿Se acuerdan Tito 1:11? ¿Por qué dice Pablo que hay que taparle la boca a los falsos maestros? Decía, a esos es preciso tapar la boca porque trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Satanás, por medio de sus emisarios, lo que hace es querer destruir a las familias. Y si son cristianas, tanto mejor. Entonces lo que Pablo le está diciendo a Tito es de que él debía hacerles saber a la iglesia cuál es el estilo de vida que es el correcto, otra vez, que es el que Dios espera de nosotros, el que nosotros mismos esperamos de nosotros, el cual debe ser acorde a la sana doctrina. ¿Cuál es el estilo de vida que produce el Evangelio? ¿De qué manera el puro mensaje del Evangelio moldea la vida de los hombres y de las mujeres en la iglesia? ¿Qué es lo que Dios requiere de los ancianos, de los jóvenes, de los adultos, de los hombres y de las mujeres? Bueno, para comenzar a responder a todas estas preguntas, nos vamos a centrar
en principio en lo que Pablo tiene que decir a los hombres, a los ancianos, después a los jóvenes, y en la medida que avancemos en esta etapa de la carta, también vamos a considerar cuáles son las instrucciones que Dios deja para las mujeres y finalmente para los siervos. Pero hoy vamos a comenzar solamente con lo que el Señor le dice para los ancianos de la iglesia. Entonces, Tito 2:2 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ahora bien, Pablo no dice, no aclara cuál es la edad de estos hombres en la iglesia en Creta. Pero sin duda está hablando de hombres que ya tenían una edad avanzada. Ahora nosotros, en nuestro contexto, aquí en Argentina, cuando, yo no sé exactamente, pero a partir de cuándo consideramos de que una persona ya es anciana. Yo no sé ustedes, pero a mí creo que es a partir de los 80 años. ¿Estamos más o menos de acuerdo? Que comenzamos a decir de que una persona ya es anciana. Bueno, no era así en el contexto cultural de Creta, ni en el mundo greco-romano de aquellos tiempos. En aquellos tiempos, una persona anciana, y agárrense hombres, ahí Rubén está haciendo así, y tiene razón, era a partir de los 50 años, y a partir de los 60, olvídate. Pero esto, ¿por qué era así? Porque las expectativas de vida en aquellos tiempos eran muy bajas con respecto a lo que es la expectativa de vida en nuestros tiempos, a causa de muchos factores, pero uno de ellos era por las enfermedades, por la salud. No existía el avance médico que nosotros tenemos en nuestro tiempo, los antibióticos y tantas cosas, que en ese sentido vivimos en un tiempo muy privilegiado, por eso la gente vive muchos años en nuestro tiempo. Pero en aquellos tiempos la expectativa de vida era entre los 40 y 50 años, y si alguien llegaba a los 60, bueno, ya era un logro enorme, pero no esperabas de que la gente viviera mucho más. En definitiva, entonces Pablo está hablando de hombres que ya han vivido lo suficiente. 50 años es un buen tiempo de vida, pero hombres que ya han adquirido o que ya deberían haber adquirido cierta experiencia sobre todos los asuntos de la vida. Hombres que puedan ser referentes para los más jóvenes, para aquellos que todavía no han caminado lo que estos hombres han caminado. Hombres en quienes los jóvenes pudieran buscar un consejo sano, un consejo sabio, hombres que ya deberían haber alcanzado un carácter maduro, pero no solamente un carácter maduro, sino sobre todas las cosas, un carácter maduro en Cristo Jesús. A esto se está refiriendo el apóstol Pablo. Entonces, cuando Pablo le dice a Tito que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, lo que Pablo está haciendo, él está presentando un retrato de lo que debe ser el carácter de un verdadero hombre, que debe ser un modelo de piedad para los demás. Y Pablo, al hablar en estos términos, en primer lugar, está hablando del carácter del hombre en términos de un hombre que exteriormente es un hombre bien plantado, es un hombre fuerte, es un hombre de carácter piadoso, pero también fortalecido. Pero ese carácter que se muestra desde lo exterior, al mismo tiempo, y lo más importante, es porque está sustentado por una vida espiritual interior que está siendo permanentemente fortalecida en su comunión con Dios, con su palabra.
Entonces Pablo, si se dieron cuenta, él está mencionando 6 características, las cuales nosotros, como tienen ustedes en sus hojitas, la podemos dividir en 2 grupos de 3. Los primeros 3 habla de los aspectos externos del carácter de un hombre piadoso y los últimos 3 de los aspectos internos. Entonces vamos a comenzar a analizar los aspectos externos del carácter de lo que debe ser un hombre de Dios. Entonces comienza diciendo de que los ancianos deben ser sobrios. Esto significa que los que peinan canas, y vamos a adoptar la concepción de ancianos que era en Creta y la vamos a aplicar a nuestra idea. Así que, hermanos, si tienen 40 o más, estamos hablando de todos nosotros. ¿Está bien, Juan Carlos? Bueno, ¿qué es lo que se espera? Se espera de hombres que ya han vivido un tiempo, que peinan canas, como decimos nosotros, es que sean hombres moderados en todos los aspectos de su vida, pero para empezar en aquellas sustancias que pueden llegar a perturbar la mente de la persona. En aquellos tiempos, yo no sé si existían otras, puede ser que sí, no he investigado, pero lo que más se consumía en aquellos tiempos era el vino. Y se tomaba en abundancia, por eso encontramos muchas exhortaciones. Bueno, Pablo exhorta a los efesios, ya no os embriaguéis con vino, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Bueno, era común de que la gente perturbara su mente, sus sentidos, y eso los llevaba a tomar decisiones erróneas y todo lo demás, lo que viene por el abuso de sustancias, como es el vino, pero en nuestros días se conocen muchas más sustancias, aparte de lo que son las bebidas alcohólicas, las drogas, por ejemplo, que alteran el estado de la mente y no dejan pensar con claridad a las personas, y no dejan pensar con claridad a los hombres. Entonces, para empezar, un hombre de Dios tiene que tener control sobre este tipo de cosas. Pero ser sobrio no solamente incluye el consumo de sustancias que alteran el equilibrio mental, sino que también tiene que ver con que el hombre maduro, el hombre sobrio, es alguien que tiene dominio propio sobre todos aquellos apetitos carnales que todavía se levantan en nuestro corazón. Es alguien que por la obra y por el infinito recurso del poder del Espíritu Santo, más el consejo de la palabra de Dios, más poder contar con hermanos confiables en quienes poder hablar estas cosas con las cuales batalla nuestra alma, nuestro corazón, y poder pedir oración. Bueno, todos los recursos de gracia que el Señor nos ha dejado, pues entonces Dios no nos ha dejado desamparados, sino que nos da todo lo que necesitamos para ser verdaderos hombres piadosos. Hombres que podamos tener control y dominio propio sobre cualquier apetito carnal que se levanta en nuestras vidas. Lo que ocurría en Creta, si se acuerdan, Pablo lo ha dejado muy claro cómo eran los hombres. ¿Se acuerdan? Verso 12, 1:12. ¿Cómo eran? Malas bestias, glotones, ociosos, mentirosos. Así era lo que caracterizaba a los hombres en Creta. En la sociedad secular de Creta, y estos eran los hombres que eran alcanzados por el Evangelio y venían y comenzaban a formar parte de la iglesia. ¿Y cuál es la imagen en nuestros días? ¿Cuál es la imagen moderna de un hombre? Muchas veces, ¿qué es un hombre que se las sabe todas, que tiene calle, que tiene experiencia? Es aquel que es un mujeriego, es aquel que toma, aquel que se droga, aquel que conoce la noche, que es muy, muy despierto en todos esos sentidos. ¿Cómo? Isidoro Cañones, ahí tenés el modelo. Sí. Yo recuerdo cuando nosotros estuvimos
viviendo en Cachi, que estuvimos allá plantando la iglesia. Allá el consumo del alcohol es algo tremendo. Los chicos, los adolescentes salen de la primaria y ya los ves en el parque preparándose para entrar a la secundaria, y para entrar a la secundaria tenés que tomar vino de la caja. Y los hombres tienen un dicho que lo toman muy en serio en ese lugar. Y ellos dicen de que un verdadero cacheño, un verdadero hombre cacheño, no es un hombre si no tiene por lo menos 2 o más mujeres. Y es un dicho cultural allá, y es una realidad. Ahora, ¿estos son verdaderamente hombres fuertes, como se nos pretende presentar? En absoluto. Son hombres débiles. Son hombres muy débiles porque son esclavos de sus propios apetitos carnales y no tienen manera, son incapaces de librarse de ellos. Y las vidas que viven por fuera parecen muy jocosas, muy graciosas, como que la pasan bien, pero por dentro están destruidos, están llenos de destrucción, porque el pecado no trae otra cosa a tu vida. Y las familias son destruidas, bueno, y todo lo que se vive a consecuencia de eso. Malas bestias, dice Pablo. Y esto implica que cómo se comporta una mala bestia. Porque hay bestias, hay animales, unos que son peores que otros, ¿no es cierto? Pero aquellos que se mueven sencillamente por sus instintos. Ven algo, sienten algo, tienen ganas de hacer algo y van y se dejan llevar por sus instintos, y así funcionan los animales. Como varias bestias. A veces son salvajes. Hablamos de los hombres. No tienen control moral, no tienen frenos morales y van y viven justamente como lo describe Pablo, como animales, como malas bestias, guiados solamente por los impulsos y los apetitos carnales de su corazón, y hasta que no consiguen lo que tanto desean, no paran y van todo el tiempo detrás de esos, sin medir consecuencias, por supuesto, y viven como si Dios no existiera. Glotones no solamente significa de que comen de todo el tiempo y viven para eso, sino que hace referencia también a que viven para satisfacer todo placer físico, otra vez, de su cuerpo y de sus apetitos carnales también. Y ociosos, ¿qué significa? Que no trabajan. O si trabajan, para lo único que trabajan es para justamente esto, para gastar el dinero que ganan en satisfacer todos esos deseos carnales. Obviamente no se ocupan de cosas que son realmente útiles ni para ellos, ni para sus familias, ni para nadie. Nunca buscan tener vidas que sean edificantes para ellos o para los demás. Entonces obviamente viven centrados en ellos mismos. El nivel de egoísmo en el que viven es tremendo, no les importa absolutamente el bien de nadie más, sino solamente satisfacer sus propios deseos. Y es así. Pero Pablo le está diciendo a Tito, por el contrario, el hombre de Dios debe ser un hombre sobrio. Debe ser un hombre que tiene dominio propio sobre cualquier circunstancia en la vida. O sea, el hombre de Dios es absolutamente diferente al modelo de hombre que muchas veces te presenta el mundo. Entonces, Pablo les está diciendo, hablales a estos hombres, a estos ancianos que forman parte de la iglesia en Creta, y explicarles que la cosa es así, que esto es el resultado que Dios espera de ellos, que esto es lo que todos esperamos de nosotros mismos, si es que estamos siendo afectados de manera positiva por la gracia de Dios, por la sana doctrina. Si hay sana doctrina, estas cosas tienen que ocurrir. Entonces debe ser sobrio, pero también tiene que ser serio, le dice Pablo. Ahora, ¿qué significa ser serio? ¿Significa de que el hombre de Dios no se puede divertir? No, ayer la pasamos bárbaro.
Nos hemos reído muchísimo, pero todo dentro de un clima realmente hermoso. Lo que significa es de que el hombre de Dios no va a permitir que la diversión se salga de los límites, de lo que es decente, conforme a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Significa de que si en un momento los hombres tienen un momento relajado de diversión, de lo que fuera, ese hombre va a estar guardando su testimonio, va a estar guardando su carácter con dignidad. Y no por esto no va a poder divertirse muchísimo, pero lo va a hacer dentro de estos límites. Porque esto es lo que convierte a un hombre en un hombre confiable, en alguien a quien los demás van a sentir confianza y hasta necesidad de acercarse para buscar un consejo sabio de esa persona, porque con su vida, con sus actitudes, con sus palabras, con sus gestos, con sus comentarios, está mostrando que lo que predica, que cree, es real en su vida. Y por supuesto los ancianos debemos ser ejemplo para aquellos jóvenes que vienen detrás de nosotros, que en el mundo no encuentran modelos de hombres piadosos, que muchas veces en sus propios hogares no encuentran en sus propios padres, o quizás en sus abuelos, tíos, primos, anda a saber, no encuentran modelos de hombres piadosos. Entonces, el modelo de piedad en el hombre debe ser un hombre sobrio, debe ser un hombre serio, pero también debe ser un hombre prudente. Y allí los invito, vamos a leer algunos pasajes en el libro de Proverbios, vamos a comenzar en Proverbios 8. Pero un hombre prudente, entre otras cosas, obviamente no vamos a estar abarcando todas las áreas, ¿no es cierto? Pero entre otras cosas es un hombre que antes de hablar va a pensar muy bien qué es lo que va a decir. Es alguien que antes de tomar decisiones va a orar y va a buscar la dirección de su Señor, va a buscar la dirección de Dios. Y la prudencia va de la mano con lo que decíamos recién, con el dominio propio. Una cosa va de la mano con la otra. Entonces, un hombre prudente es un hombre que no se va a dejar gobernar otra vez por los deseos carnales, por ejemplo, al momento de manejar sus finanzas, que es un tema que afecta tantas veces a las familias, porque es un tema muy delicado, porque de eso vivimos materialmente. Entonces, un hombre prudente es un hombre que no se va a meter en deudas que después no tenga la certeza de que las va a poder pagar. ¿Cuántas veces ves a hombres de que porque el mundo hace esto o tiene esto otro o practican lo que fuera, yo también quiero hacer lo mismo? Y bueno, está bien, si no es pecaminoso, bien, ¿tener los recursos? No los tengo, pero me voy a meter con la tarjeta, crédito, voy a pedir plata prestada y voy a hacer eso que tanto tengo ganas de hacer por mí y por mi familia. Bárbaro, ¿vas a poder pagarlo después? Un hombre prudente no se va a meter en deudas que después no tenga la seguridad de que va a poder pagar. Entonces es alguien que va a pensar bien, no solamente antes de hablar, sino también antes de tomar cualquier tipo de decisión en esta vida. De eso nos habla mucho el libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 8, verso 12 dice: yo, la sabiduría, habito con la cordura y tengo la ciencia de los consejos. Entonces vemos en este pasaje de que la sabiduría y la prudencia siempre van de la mano. Proverbios 13, 16 dice: todo hombre prudente procede con sabiduría. El necio
manifiesta su necedad. Entonces el hombre prudente no solamente tiene conocimiento, sino que lo aplica correctamente a ese conocimiento. Muy diferente a lo que hace el hombre que es necio, según lo dice el proverbio. Proverbios 14:8 dice: la ciencia del prudente está en comprender su camino. La indiscreción de los necios es engaño. Entonces otra vez destaca que la prudencia, el hombre prudente es alguien que va a reflexionar antes de actuar, no actúa locamente, no actúa por instinto, no actúa porque tiene ganas, sino que va a reflexionar. Pero el necio dice, no hace esto y se engaña a sí mismo y después sufren las consecuencias de sus decisiones. Y finalmente Proverbios 22:3 dice: el prudente ve el mal y se esconde, pero los ingenuos pasan y reciben el daño. Entonces la prudencia en este sentido implica que si vos estás viendo, porque Dios nos da la capacidad de poder discernir lo que va a venir en el futuro, si estás viendo de que lo que se viene involucra alguna forma de peligro, pues entonces vas a actuar con cautela y vas a evitar hacer eso que sabes de que no va a ser de bendición ni para tu vida ni para tu familia. En resumen, el libro de Proverbios enseña que la prudencia, fíjense qué interesante, 4 cosas en base a lo que acabamos de leer. La prudencia nos protege del peligro, la prudencia controla nuestras emociones, la prudencia permite que tomemos decisiones sabias y acompaña siempre a la vida de sabiduría. Por eso Pablo dice que el hombre de Dios debe ser sobrio, serio y prudente. Importantísimo. Es vital. Es resultado de la verdad, de la sana doctrina del Evangelio que Dios nos ha dejado para los aspectos de la vida. Ahora, en segundo lugar, Pablo pasa a enumerar 3 características que hacen a la vida interior del anciano. Entonces comienza mencionando y dice de que los ancianos deben ser sanos en la fe. Y está hablando ahora de esos aspectos internos, ¿no es cierto? Entonces un hombre, cuando los ojos de un hombre que es sano en la fe, esto significa de que este hombre está confiando constantemente en su Dios, en el poder de su Señor y en la soberanía de su Señor. Entonces es un hombre que cuando llega la dificultad es alguien que no se va a dejar perturbar fácilmente, ni va a ser movido de su fe, ni va a dejar de creer ni de confiar en su Dios, por cuanto es un hombre que es sano en la fe, es fuerte en la fe. Romanos 8:28, un pasaje tan conocido que muchos de nosotros hasta quizá lo sabemos de memoria, ¿no es cierto? Pero lo leamos. Romanos 8:28 dice: sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Entonces un hombre que es sano en la fe sabe que llegue lo que llegue a su vida, que obviamente no es resultado, consecuencia de malas decisiones tomadas, pero Dios muchas veces envía pruebas a nuestras vidas, llegue lo que llegue, que sean cosas buenas o que sean cosas malas, todo absolutamente al final va a resultar en las manos de Dios para el bien de la vida de ese hombre. Y allí se mantiene ese hombre. Se mantiene confiando en las promesas de Dios y se mantiene con sus ojos, como leemos ahora en el libro de los Hebreos, capítulo 12, verso 1 al 2, donde están puestos los ojos de un hombre que es sano en la fe, están puestos en Jesús.
El capítulo anterior, el 11, es el que se conoce tantas veces como la galería de hombres y mujeres de la fe de la antigüedad, ¿no es cierto? Y allí el autor a los Hebreos enumera un montón de casos de hombres y mujeres de que a pesar de que no pudieron ver la promesa de Dios que era el Señor Jesucristo en sus propios días, sin embargo se mantuvieron fieles en la fe y dieron su vida y fueron aserrados y fueron comidos por animales y fueron maltratados. Después lean el capítulo 11, es tremendo. Entonces comienza el capítulo 12 y el que escribe los Hebreos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿quiénes son nuestros testigos? Todos los del capítulo 11, ¿ok? Entonces, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Otra vez lo dijimos hace poco, el hombre de Dios, la mujer de Dios, el cristiano es alguien que espera, que espera, que espera, que corremos con paciencia la carrera que todavía tenemos adelante, pero tenemos una meta muy clara y nuestros ojos están puestos en aquel que fue el que compró nuestra salvación en la cruz. Y sabemos que nuestro destino es seguro. Y allí vivimos y allí perseveramos. Entonces, sanos en la fe, pero también dice sanos en el amor. Y voy a estar leyendo Gálatas 2:20. Pero, ¿qué es lo que trae sobriedad y dominio propio a un hombre en lugar de estos pecados que caracterizaban a los de Creta y a tantos hombres en nuestro tiempo, la glotonería, el egoísmo, la falta de amor y todas las cosas y todo lo demás? Es cuando un hombre está lleno, está rebalsado, se ha embriagado, si se quiere, se ha emborrachado, pero del amor de Dios. Porque su salvación, él ha entendido que fue pagada por un precio altísimo en aquella cruz. Entonces aquel amor, esa salvación, ahora ha transformado realmente la vida, el corazón, los deseos, los sentimientos de ese hombre. Ha sido transformado, entonces ese hombre ahora lo que anhela, lo que quiere es crecer en su vida de santidad y en su amor por el prójimo. El apóstol Pablo mismo pasó de ser un enemigo de Cristo, siempre hacemos referencia a esto porque es tan poderoso lo que pasó en la vida de Pablo. Él mismo pasó de ser un enemigo de Cristo y de los cristianos a ser un siervo de Dios. Y en Gálatas 2:20, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y finalmente, el modelo de piedad en el hombre internamente debe caracterizarlo por ser sano en la paciencia. ¿Qué es lo que trae una vida de paciencia persistente en el carácter de un hombre que persevera en hacer el bien, independientemente de lo dura que puedan ser las circunstancias de su vida? Romanos 8:18, la respuesta es cuando en última instancia sus ojos están puestos, otra vez está relacionado con lo que dijimos recién, ¿no es cierto? Pero están puestos no en las cosas de este mundo, sino que están puestos en la vida eterna.
Este es un pasaje hermoso. Si nosotros pudiéramos considerar todo lo que Pablo está expresando acá, necesitaríamos un mensaje aparte. Pero Romanos 8, 18, 25, Pablo es un hombre que su ministerio duró aproximadamente 40 años y fueron 40 años de muchísimo sufrimiento. En la segunda carta a los Corintios, no recuerdo exactamente el pasaje, pero pueden buscarlo allí, Pablo describe lo que él sufrió en su ministerio. Muchas veces estuvo a punto de morir, muchas veces estuvo a punto de ser asesinado, fue defraudado, fue metido preso, fue flagelado. Millones de eso se trató su vida, su ministerio, 40 años. Bueno, el Señor se lo advirtió cuando lo llamó. Cuando habló con Ananías, si se acuerdan, ¿no es cierto? Anda, Ananías, a la casa de porque yo le voy a mostrar lo que va a tener que sufrir por causa de mi nombre. Y así fue, fueron 40 años, hermanos, que el apóstol Pablo estuvo bajo el fuego de la prueba de Dios. ¿Y qué dice Pablo? Dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, todos los terribles horrores y dolores que he padecido en mi vida todos estos años por causa de Cristo, no son nada, hermanos. No son nada si los comparamos con ¿qué? Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hermanos, ¿la vida duele? Sí, a veces duele y a veces duele mucho, pero ¿qué dice Pablo? No se quejen, o quéjense, pero sí, pero veámoslo desde esta perspectiva. Entendamos el sufrimiento de nuestra vida desde esta perspectiva, hermanos, lo que podemos llegar a padecer en esta vida comparado con lo que Dios tiene reservado para aquellos por los cuales dio su sangre en la cruz, es nada. Es nada. Creo que fue Carlos Spurgeon quien dijo que todas las aflicciones que nosotros podamos llegar a pasar en esta vida son apenas una gota de agua en medio del gran océano comparado con lo que Cristo sufrió por nosotros. A ver si entendemos esto. Los sufrimientos de Cristo fueron infinitamente mucho más grandes que lo que nosotros podemos llegar a sufrir en esta vida. Si queremos comparar sufrimiento con sufrimiento. Por eso es lo que decía recién, vuelvo a Hebreos, ahí al capítulo 12 donde leímos recién, ¿no es cierto? Hebreos 12, 1, 2. El autor de los Hebreos lo dice de una manera muy, pero muy clara. Hebreos 12. Por tanto, todos nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿cuál era el gozo que estaba? ¿Qué es lo que estaba viendo Jesús? ¿Cuál es este gozo
que Cristo estaba viendo mientras Él era torturado y crucificado y maltratado en esa cruz. Él estaba viendo ese regalo que el Padre desde toda eternidad le regaló al Hijo, que es su iglesia. Nosotros somos el gozo del Hijo de Dios. Entonces, Él menospreció todo este oprobio, todo lo que hicieron, todo lo que hicimos con Él, por causa de que Él estaba mirando hacia adelante nuestra salvación. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, no desmayemos. No nos cansemos, sigamos corriendo la carrera con paciencia, puestos los ojos en Cristo Jesús, porque lo que Él padeció por nosotros es infinitamente mayor a lo que nosotros podemos padecer en esta vida. Pues aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. El Santo Hijo de Dios sí resistió hasta derramar su sangre por causa de nuestros pecados. Y por eso Pablo dice lo que dice ahora. Los sufrimientos de este tiempo venidero no son nada si los comparamos con las glorias venideras que Dios tiene reservada para nosotros. Entonces, hermanos, una vida interior que está absorbida por estas tres últimas cosas, por la fe, por el amor y por la paciencia de Dios y en Dios, estas son las fuerzas poderosas, reales e interiores que sostienen la vida exterior de un hombre de Dios y que se van a ver reflejada ¿en qué? En las tres primeros. En ser un hombre sobrio, en ser un hombre serio y en ser un hombre prudente. Entonces Pablo le está diciendo a Tito, cerrale la boca a los que predican vanidades y falsedades. Y Tito, solamente dedícate a enseñar la sana doctrina, porque la sana doctrina va a producir vidas que son realmente transformadas, tanto en los hombres, en los ancianos, como en los jóvenes, como en las mujeres, como en las jovencitas, como en todos aquellos que forman parte de la familia de Dios. Si en una iglesia no estamos viendo este tipo de resultados ni de frutos, esa es una iglesia en la cual lo más probable es de que se estén predicando y enseñando vanidades. Que el Señor nos guarde y que nos ayude a ser cada día más y más fieles a su palabra. Amén. Vamos a nuestro Dios en oración. Señor, bendito sea tu nombre, bendita sea tu palabra. Gracias por tu Hijo, gracias por la cruz. Gracias, Señor, porque nos has dejado todos estos recursos infinitos, gloriosos, poderosísimos, para poder crecer en esa vida que nos has dado, para poder crecer en santidad, para poder ser hombres y mujeres jóvenes. Una iglesia, Señor, en la que en cada uno de nosotros se pueda ver un crecimiento serio, sostenido, real, y que es causado por el poder, por la gracia y por la hermosura de tu palabra, que es depositada en nuestros corazones cada vez que la abrimos, la leemos y la estudiamos. Que tu Espíritu Santo, Señor, use también tu bendita palabra
y que nos ayude a continuar este camino, a continuar corriendo la carrera con paciencia, ya que nuestros ojos estén puestos solamente y nada más que en el glorioso nombre del Señor Jesús. A ti te damos toda la honra y toda la gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Solo es tu palabra, oh Dios, nuestro cimiento y protección. En cada línea hay verdad y en cada página tu voz. Solo por fe venimos hoy, sin ningún mérito que dar, por tus promesas, oh Señor. Nuestra esperanza en Cristo está.